Buenos días, Dios les bendiga a todos. Qué gusto estar aquí festejando el 5º aniversario de la iglesia. Estas iglesias, nuestra iglesia dura porque la piedra en la que está anclada es nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces esta iglesia va a cumplir 100 y 200 años y nuestros chiquitines van a ser los predicadores el día de mañana. Hermanos, para avanzar rápido porque se nos van a cansar, vamos, por favor, saquen sus Biblias en el libro 1 de Corintios. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 7, libro 1 de Corintios. Dice la palabra del Señor: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:20, ¿qué dice? Que donde están reunidos 2 o 3 o más, ¿qué pasa? Ahí está nuestro Señor. El otro día estaba viendo en redes sociales una iglesia en África donde las personas que habían ido a investigar y a llevar ayudas graban a unos chiquitines, a jóvenes, adolescentes, aproximadamente eran como 10. Estaban a la intemperie en un pedazo, como en un patio parecía, y estaba un predicador muy joven, de aparentemente unos 22 años, 23 años, y estaba lloviendo, hermanos, estaba recio. Me imagino que hacía mucho calor porque los niños estaban y los jóvenes estaban con sus bermudas, sus shorts, y estaba predicando bajo la lluvia. Y se vinieron muchas cosas a mi mente, pero la principal fue como entender que no se necesitan grandes luces, grandes espacios, sillas tan cómodas para escuchar la palabra de Dios. Solo se necesita que la iglesia. Y la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, fíjate, el apóstol en la carta a los Efesios dice en Efesios 5:25 que Cristo amó a su iglesia y entregó su vida por ella. Es decir, nuestro Señor entregó la vida por cada uno de nosotros. Y en Romanos 12:5 dice: nosotros los miembros de esta iglesia somos el cuerpo de Cristo y nos pertenecemos unos a otros. Pero esto conlleva muchas obligaciones, hermanos. Es decir, la iglesia somos nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, cuando participaba, y por decirlo así, en otra religión, cuando pasaba yo por un templo, ahí me persinaba. ¿Sí? ¿Y qué te quiero decir con esto? Que no pensemos nosotros que ahorita que nosotros nos vamos, que nos vayamos, este sigue siendo el templo de Dios. El templo de Dios se va a ir a desayunar, tal vez se va a ir al cine, tal vez se va a ir a una reunión familiar. Pero lo más importante es que sepas que tú eres ese templo. ¿Qué está percibiendo el templo? ¿Con qué se está alimentando el templo? ¿Qué está viendo el templo? ¿Con quién se está juntando el templo? Es decir, tenemos que cuidar ese templo. ¿Sí? No es como que yo vaya a ver una película ahí en Netflix de balaceras y decirle: Señor, espérame allá afuera en lo que yo veo la película. Porque esto no lo puedes ver. Yo tengo que cuidar el templo donde el Espíritu Santo habita. Entonces, este templo, hermanos, está construido por piedras vivientes, que somos tú y yo. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículos 16-17 dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y el Espíritu Santo vive ¿dónde? ¿Dentro de quién? De nosotros. Dice: Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Es hermoso escuchar lo que
el Espíritu Santo está diciendo, pero conlleva una gran responsabilidad. Decía el hermano Gerardo, ¿verdad? Hay que luchar y hay que sangrar incluso para poder nosotros alinearnos a lo que el Señor nos está ordenando. Ahora bien, eso es algo que ustedes saben, no estamos hablando del templo, de la iglesia que somos nosotros. Pero este templo tiene también personas que están al frente, que tienen obligaciones. En este caso lo veíamos ahorita en la estructura de nuestra iglesia, que es el pastor Oscar y la hermana Magali. Y ellos también tienen obligaciones para con todos nosotros. En el libro de Ezequiel se condena a los pastores que cuidan de sí mismos en lugar de cuidar de las ovejas. Dice Ezequiel, ¿no?, que ellos trabajan para alimentarse cuando deben de alimentar a las ovejas, que de ellas viven, las sacrifican y toman sus pieles para cubrirse. Entonces nosotros, los que tenemos ese infinito y hermoso peso, digámoslo así, de tener que guiar a los hermanos en el camino, y ustedes guiarnos también a nosotros, conlleva muchas responsabilidades. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos de 2 al 4, se nos da una tarea y dice, cuiden al rebaño, fíjate bien, que Dios ha encomendado. No es el pastor, no somos nosotros los que vamos y andamos buscando gentes que vengan y se acerquen. Sí lo hacemos, pero quien los acerca es Dios. Y quien nos encomienda a esas personas es Dios. Nosotros como pastores, ¿qué estamos haciendo? Hebreos 13, versículo 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, la tarea del pastor Oscar, es cuidar del alma de ustedes. Y él tiene que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Hay veces que hay hermanos en la iglesia que dijéramos, ay Señor, ahí te los encargo un ratito, por favor, que me den un espacio. Pero no puede ser así. Tenemos que cuidar de los hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 14, dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñarse unos a otros. En la Reina Valera dice, amonestaos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también, cuando el pastor no está, tenemos la obligación primero de conocer la palabra. Y segundo, también de darnos nosotros nuestros jalones de orejas. Estoy seguro, hermanos, porque tengo tiempo conociendo al pastor Oscar, poco tiempo de conocerlo de manera cercana, y sé que es un hombre de Dios. Sé que es un hombre lleno de amor. Sé que es un hombre que necesita de sus oraciones, que necesita de sus abrazos. Y abraza muy bien. Me encanta abrazar al pastor. Abrácenlo, apapáchenlo, porque él necesita de su impulso. Necesita saber que ustedes fueron escogidos por Dios y puestos al cuidado de Él. Pónganle esa carga fácil. No se la hagan difícil. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Voy corriendo, hermanos, porque quiero que avancemos. Dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes unos con otros. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Perdónenme que ando mi garganta cansada. Es decir, todos que somos la iglesia nos tenemos que alentar, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger, y para eso tenemos una orden que es la palabra de nuestro Señor. Cuando alguno de ustedes, hermanos, en nuestras iglesias está enfermo y va alguien de ustedes mismos a visitar a ese enfermo,
quien está yendo es la iglesia. Cuando alguien te llama y te dice, oye, ¿por qué no viniste al culto? Te está hablando la iglesia. Cuando el pastor te habla y te llama la atención, quien te llama la atención es la iglesia. ¿Sí? No es que tú quedes bien con el pastor, es que tienes que quedar bien con nuestro Señor, porque eres parte de una iglesia. Y yo siempre les digo allá en nuestra iglesia, ¿qué pasaría si el próximo domingo llegan todos aquí, están cantando alabanzas y presentan al pastor y el pastor Oscar no pasa? ¿Y el pastor? ¿Dónde está el pastor? No, pues no vino, es que no sé si te gusta el fútbol americano. El fútbol. Es que estaba jugando el América y no vino, pero pues no pasa nada. ¿Y qué dirían ustedes, no? Qué irresponsable el pastor. ¿Cómo se quedó viendo el fútbol sabiendo que tiene una obligación con el pueblo de Dios? Que tiene una obligación de congregarnos. Y todos lo juzgaríamos, ¿verdad? Pero hermanos, es tu obligación asistir también los domingos. Porque así como el pastor se prepara toda la semana para venir a hablar de la palabra de Dios, tú tienes que preparar tus oídos para venir a escuchar la palabra. Entonces, ni el pastor es más importante que tú y que yo, ni nosotros que el pastor. Todos somos igual de importantes y todos tenemos la obligación de asistir a escuchar la palabra del Señor. Inicié leyendo los versículos del libro de Corintios. ¿Por qué? Porque, hermanos, creo yo que esa es una meta que tenemos como iglesia. El Espíritu Santo pone estas palabras en el apóstol Pablo para que se las diga a los corintios. Y les dice, siempre doy gracias por ustedes, por los dones inmerecidos. ¿Qué haces con tus dones, hermanos? Yo veía aquí en las gráficas, en la presentación que ponía el hermano Gerardo, que muchos de ustedes son milusos. Y me pregunto yo, ¿qué no hay más talentos? Ellos están cumpliendo con su labor, pero ¿tú qué estás haciendo? Tú tienes que aparecer ahí. El año que entra tú tienes que estar ahí. Y estaría fenomenal que nada más apareciera una vez el pastor Oscar, una vez la hermana Magali, una vez la hermana Shari, una vez la hermana Sandra, y que hubiera muchísimos más en esa estructura. ¿Por qué? Porque los dones que el Espíritu Santo puso en ti lo tienes que poner a la orden de la iglesia. ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿A dónde los estás llevando? ¿Los estás guardando? Eso no es lo que el Señor quiere. Dice, mira, en estas cartas que escribe el apóstol Pablo, podemos encontrar hermoso aprendizaje. Y quiero leer así específicamente algunos pasajes, porque el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia de Roma, se refiere a ellos de la siguiente manera. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos del 6 al 7, que dice, pon mucha atención. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, dice Pablo, fíjate bien lo que dice, el apodo que les pone. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Y son llamados pueblo santo. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Me voy a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, que va dirigida esta carta al pueblo de Corinto. Y dice, a ustedes que han sido llamados por Dios a ser su pueblo santo. Él los hizo santo por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas, escúchame bien, tal como lo hizo con todos en todas partes los que invocan el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Quién te llamó, hermano? No fue el pastor, fue Dios quien te ha traído aquí. Porque tú y yo venimos a invocar el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús.
Yo creo que muchos aquí de los hombres principalmente sabemos que cuando perteneces a un ejido, quien convoca es el jefe ejidal, ¿no? A ver, para las mujeres, las que tienen niños, cuando tu niño va en segundo de primaria, ¿quién convoca? La maestra de segundo de primaria. Y van las mamás de los niños de segundo de primaria. No van las mamás de los niños de la prepa ni de la secundaria, van los de segundo de primaria porque son los interesados. Hermanos, esta convocatoria la hizo Dios. Tú estás aquí porque Dios te convocó. Dije, tú estás aquí porque invocas el nombre de Cristo Jesús. Tú estás aquí porque eres un interesado en la palabra de Dios. Tú estás aquí porque amas a Dios. Tú estás aquí porque Cristo Jesús te ha salvado. Estás aquí porque Cristo Jesús te ha salvado. De manera que de manera que nuestro Señor, Dios nos ha llamado porque nosotros invocamos el nombre de Cristo Jesús. Somos salvados por su sangre, fuimos comprados por su hermosa vida. Dice la palabra, ¿no?, que Cristo amó a su iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. Es decir, que la iglesia cristiana de Zapotlán el Grande fue convocada esta mañana por Dios nuestro Señor. Hermanos, todos los domingos nuestro Señor convoca. ¿Qué pasa cuando no vienes? No estás rechazando la convocatoria del pastor. No estás rechazando la convocatoria de quien te invitó. Estás rechazando la convocatoria que Dios te hizo a venir a congregarte, a escuchar la palabra de Dios. Porque somos santos, dice en la carta de los Romanos, ¿verdad? Porque somos santos, santificados, apartados para Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y leíamos arriba, ¿no? Tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que jalarnos las orejas unos con otros. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Escucha bien lo que te voy a decir. Pon atención. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice: vivan en paz unos con otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 13: prefiéranse unos a otros. Romanos capítulo 12 versículo 10 dice: edifíquense unos con otros. Romanos capítulo 14 versículo 19 dice: acéptense unos a otros. Romanos 12 versículo 16 dice: amonéstense unos con otros. Romanos capítulo 15 versículo 14 dice: preocúpense unos por otros. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 25: sírvanse unos con otros. Gálatas capítulo 5 versículo 13: sopórtense con paciencia los unos con los otros. Efesios capítulo 4 versículo 32: perdónense unos a otros. Colosenses capítulo 3 versículo 16: anímense unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18: confiesen sus pecados unos con otros. Juan capítulo 13 versículos 14 y 15: lávense los pies unos a otros. Oren unos por otros, salúdense unos con otros. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y hay muchísimos más, hermanos. El problema y la pregunta, mejor dicho, es: ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos aplicando lo que la palabra de Dios nos dice? ¿O solamente venimos a que nos entre por un lado y nos salga por el otro? Mira, seguramente tienes hermanos o tienes hijos, varios hijos, y voy a poner un ejemplo, ¿no? El día que a lo mejor hay una fiesta o alguna posada en tu casa y quedó pastel, tú enseñas a tus hijos a que compartan ese pastel, ¿no? Si son 4 chamacos, pues lo divides entre 4 y lo repartes. A lo mejor tú fuiste integrante de esas familias de 8, de 12,
Y si había una tortilla, había que partirla en 8 o en 11 pedazos o 12 para repartirla y comer. Porque te enseñaban a compartir lo que había en la mesa. Pero ¿qué pasa cuando hay un hijo único? Si se quedó el pastel, el hijo único se come todo. Si llevan una gelatina, el hijo se la come todo. Y esos hijos únicos crecen de cierta manera. ¿Hay alguno? Ya somos 2. Esos hijos únicos crecemos de cierta manera hasta envidiosos. Porque cuando nos toca compartir ya no nos gusta. Y dice, escuchaba el otro día un ejemplo, ¿no? De que el hombre por naturaleza es pecaminoso. Yo decía, no puede ser que un niño de 2 o 3 años tenga ese espíritu de pecado en el corazón. Y escuchaba el ejemplo y decía, pon a 2 niños de 3 años, ponle un juguete a uno y acércale al otro y verás qué pasa. ¿Qué pasa? Se pelean. Se pelean. Entonces los hijos únicos así somos, defendemos nuestro territorio. ¿Por qué te pongo este ejemplo, hermano? Porque el ejemplo que realmente vale la pena es el primero, donde les estoy hablando de que debemos de compartir lo que nosotros tenemos. Y en el libro de Mateo, en el último capítulo, en el 28, donde se habla de la gran comisión, no dice que vengas y escuches la palabra y te quedes con ella. El libro de Mateo te incita a que vayas y hagas discípulos. Te incita a que los bautices en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que les enseñes a obedecer sus mandatos. Y viene lo más hermoso. Dice, tengan por seguro que estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Gloria a nuestro Señor Dios. Hermanos, esta mañana no los voy a felicitar, porque hay que darle gracias al Señor que estamos aquí todos, porque la gloria solamente es de Él. Gracias, pastor, por haberme invitado. Los amo, los conozco a muchos, a los otros no los conozco, pero también los amo, porque dice la palabra, ámense unos con otros. Dios les bendiga. Gracias por haberme invitado, pastor. Nos vemos en el 6º, en el 20, en el 30, y desde allá arriba festejaremos muchos más. Dios les bendiga, hermanos. Buen domingo.